Hola iglesia, ¿cómo están? Estoy muy alegre de poder compartir con ustedes este momento de alabanza, de adoración y espero que ustedes se puedan conectar conmigo para alabar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Así como dice Salmo 63:3, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Así que es momento de alabar al Señor en medio de toda esta circunstancia. Y gracias Señor por este momento, gracias Señor por permitirnos alabarte Señor, glorificarte Señor Jesús. Y estamos aquí dispuestos Señor para honrarte Señor y darte nuestra alabanza, nuestro canto Dios. Y andamos alegres, andamos felices, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros, Dios. En gozo cantaré, en alegría me postraré. Oh, oh, oh. En gozo saltaré, en alegría yo viviré. Oh, oh, oh. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. Oh, 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 oh. En gozo correré, en alegría yo andaré. Oh, oh, oh. Y yo disfrutaré de días libres en tu ser. Oh, oh, oh. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. Sé que los días muy difíciles vendrán, oh, oh, oh. Pero detrás de la montaña encontraré libertad. Encontramos libertad en ti, Señor. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya a Dios que me salvó. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya a Dios que me salvó. Así es, iglesia, andemos alegres porque su presencia está en ese lugar, está en tu casa. Amén. La atmósfera cambia, no está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Y la atmósfera cambia, no está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí.
estás cambiando la atmósfera de ese lugar. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está y aquí es evidente tu mover. Tu espíritu está y aquí y llena ese lugar, derramando tu amor y me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve, y llena este lugar, derramando tu amor y me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Ahí donde estás, pide al Espíritu Santo que venga a tu vida, que venga a tu corazón, que haga cosas increíbles en ti, en tu familia, en tu matrimonio, en tu corazón, que en tu poder descienda hoy y venga tu reino, y que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy y venga tu reino, y que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, y que tu poder descienda hoy y venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Yo sé, Señor Jesús, que con todo esto, Dios, tú vas a hacer milagros en nuestra vida. Pídele al Señor que haga milagros en tu vida. Dios, haz cosas locas en nosotros. Haz cosas locas, Señor Jesús, en este mundo, en nuestro país, en nuestra iglesia. Te lo pedimos, Dios. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Muchas gracias, iglesia, por haber compartido este momento, por haber compartido este tiempo de alabanza. Y nada, sigamos conectados ahí para saber qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Hola, buenos días a todos. Me da gusto saludarlos a través de este medio. Me alegra podernos contactar
por la internet y poder compartir con ustedes un tiempo especial, poder compartir la palabra de Dios. Hoy es domingo, hoy es el día del Señor, hoy es el día para estar alegres, hoy es el día para celebrar las cosas buenas que Dios está haciendo y las que hará. Y bueno, quiero compartir con ustedes un corto o pequeño mensaje con ustedes que estoy convencido nos animará, nos levantará y nos fortalecerá en el amor y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen al libro de Isaías, por favor, y abra Isaías capítulo 30, versículo 19, y vamos a leer hasta el versículo 21. Dice así la palabra de Dios: Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, dice la Biblia, te responderá. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro, dice, no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Acompáñame a orar por unos segundos, por favor. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Gracias Señor, porque por tu palabra somos bendecidos. Y gracias Señor, porque nos da la oportunidad de podernos edificar día tras día, Señor, de manera tanto presencial, pero en esta oportunidad virtual. Gracias Señor. Toca el corazón de cada persona en el nombre de Jesús y estamos dispuestos a escucharte, Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza para hoy lo llamé Toma conciencia, toma conciencia. Y como introducción al tema, esta palabra es dada por Dios al pueblo de Israel, a su pueblo, a través del profeta Isaías. Pero si se da cuenta, nos damos cuenta, esta palabra es una promesa de parte de Dios. Y antes de anunciar esa promesa, recordemos que el pueblo de Dios había decidido abandonar la palabra y los mandamientos de Dios. Habían decidido más bien el pueblo de Dios llevar una vida de pecado, practicando la inmoralidad, practicando la idolatría. Empezaron a tener actitudes y comportamientos rebeldes frente a Dios, a lo que Dios les anunciaba, a lo que Dios les ordenaba en su palabra, en la ley. Dios entonces llama al arrepentimiento y el pueblo como que no presta atención, el pueblo como que hace de oídos sordos y su corazón se desvía de lo que Dios les había enseñado. El corazón del pueblo se había endurecido y en otras palabras el pueblo de Dios dejó de temer a Dios en su corazón. Y cuando se pierde ese temor, empezamos a vivir y a hacer cosas en nuestra propia voluntad. Empezamos a distanciarnos de Dios y terminamos en lo que todos conocemos, en pecado y en desobediencia. Por supuesto, Dios, al notar y darse cuenta de la conducta pecaminosa de su pueblo, empieza a través del profeta Isaías a revelar y a anunciar juicio contra ellos. Empieza a revelar la ira de Dios sobre su pueblo porque estaban en pecado. Y cuando hay pecado, la palabra de Dios es muy clara. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la parte A, dice que la paga del pecado es muerte y hay consecuencias. Por eso anuncia juicio. Pero para nadie es un secreto y es una verdad bíblica que aquella persona que cambia su mala conducta, se arrepiente de su pecado y obedece al Señor, recibe bendición, recibe salvación. Proverbios 28, 13 dice lo siguiente: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Otras versiones de la Biblia dice, haya misericordia. Ese perdón y esa misericordia fue la que Dios extendió para su pueblo en el libro de Isaías. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Usted y yo no podemos perder de vista, iglesia, ni dejar de lado el fundamento de que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de perdón, pero también es un Dios de segundas oportunidades y es un Dios de salvación. Ese es nuestro Dios. Y como es un Dios de salvación, Él, en medio del pecado del pueblo que estaba viviendo el pueblo de Dios, revela entonces la promesa, revela su verdad, para que muchos lo oyeran, y no solo lo oyeran, sino que también muchos creyeran en esa verdad. Y al creer esa verdad y
Al escuchar esa verdad, pues muchos serían liberados, muchos serían rescatados de una vida de pecado, de desobediencia, muchos serían rescatados de una muerte eterna. Ahora, ¿para quiénes era la promesa? Pues para todos, para todo el pueblo. Pero solo la recibirían y la verían cumplida en su vida aquellos que la creyeran, pero también que se arrepintieran. Para ellos era la promesa. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quiénes son los que se arrepienten? ¿Quiénes son los que se arrepienten? Los que en su mente y corazón saben y son capaces de reconocer que existe algo que no anda bien en su vida. Esos son los que se arrepienten. Que a la luz de la palabra, de Dios, de la verdad bíblica, que a la luz del consejo y a la luz aún de sus propias obras, de su manera de vivir, tienen conciencia de que están obrando de manera equivocada, de que están obrando de manera desordenada. Y esa conciencia, por supuesto, los lleva seriamente a considerar el arrepentimiento y un cambio en su vida. Porque de no hacerlo, pues su vida terminaría mal. Su vida terminaría en tristeza, en caos y en dolor. Aquellos que no se arrepienten, aquellos que no tienen conciencia de este cambio, pues no terminan bien. Y esa es una verdad, eso es una verdad. ¿Quiénes más se arrepienten? Los que oyen a Dios por medio del Espíritu Santo, el cual nos convence a cada uno de nosotros de las áreas donde estamos haciendo las cosas mal, donde nos estamos equivocando, ¿cierto? El Espíritu Santo nos convence. El Espíritu Santo nos convence de la forma errada, equivocada, que podemos estar desarrollando algún área de nuestra vida. Y por lo tanto, debemos ser conscientes y reconocer que nos debemos arrepentir y que debe haber cambio en nuestra vida. Porque de no haberlo, entonces nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a los que nos rodean. Ahora, presta atención, mucha atención a lo que voy a decir ahora, porque vamos a desglosar un poco lo que es la promesa de Dios para el pueblo, que aún estando en pecado, viene esa promesa para el pueblo de Dios. La promesa que Dios anuncia al pueblo por medio de Isaías en ese tiempo es esta. Número 1, ¿cuál es la promesa? Que no habrá más llanto, que no habrá más tristeza, que no habrá más dolor. En estos tiempos, recibir esa palabra es una bendición. Dios te promete que secará tus lágrimas. Dios te promete que el dolor, que el llanto, la tristeza serán cambiadas por la alegría y el gozo del Señor. Esa es una promesa. La segunda que podemos ver allí dice que cuando pidamos y clamemos a Dios por ayuda, el Dios que por naturaleza es misericordia, responderá a cada uno de nosotros conforme a su misma naturaleza. Quiere decir, con misericordia y compasión. ¿No le parece, les hago una pregunta, ¿no les parece una gran noticia? Saber que cuando nosotros nos arrepentimos, saber que cuando reconocemos nuestra falta, vamos a tener un Dios que nos va a escuchar, que va a estar atento a recibirnos una vez más y a respondernos. Y lo hará porque nos ama. Lo hará porque tiene misericordia y compasión hacia nosotros. La tercera promesa que encontramos en ese versículo, que tan pronto como oiga nuestro clamor, nuestra oración, dice que Él nos responderá. Ya lo mencioné anteriormente. Y lo otro, también dice y promete que en medio de adversidades y aflicciones, Dios estará con nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios ha prometido siempre estar con nosotros. De hecho, muchas veces en nuestros errores, en medio de nuestras equivocaciones y pecado, Dios por misericordia y por amor, ahí está con nosotros. Ahí está. Dios dice, tu maestro, la palabra dice, tu maestro no se esconderá más. Quiere decir que será un Dios presente en toda situación, en toda circunstancia de nuestra vida. De hecho, dice que nuestros propios ojos lo verán. Nuestros propios ojos lo verán. ¡Qué bendición! Vamos a ver a Dios. Dios es presente en cada situación. Dios es presente en nuestros errores. Aún es presente. Eso tiene que llenarnos de alegría, de gozo, de fe en estos tiempos. Y por último, promete lo siguiente. Dice que
que nos vamos, que si nos desviamos a la derecha o que si nos desviamos a la izquierda, que si nos equivocamos, que si tomamos malas decisiones en la vida, el Señor va a estar allí. Eso lo dice, eso lo promete. Dice, ¿en dónde va a estar? Y me gusta y me llama la atención porque Dios es tan detallista en su palabra, en su promesa. Porque si nos desviamos, dice que Él va a estar allí. ¿En dónde? ¿En dónde? A nuestra espalda. A nuestra espalda. ¿Para qué? Para hablarnos a nuestro oído y decirnos, entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Tremenda promesa de Dios para ti y para mí en esta vida, en este tiempo. Cuando leo esta promesa, lo único que veo es el gran amor de Dios extendido hacia cada uno de nosotros, con el único propósito de que nadie, ninguno de nosotros, ningún ser humano se pierda, con el propósito también de que si nos llegamos a equivocar, entonces podamos aprender a confiar en su palabra, podamos aprender a confiar en Él, con todo nuestro corazón. La palabra de Dios dice, bienaventurados. Bienaventurados quiere decir felices, dichosos los que confían en Él. Yo te animo que confíes en Dios, que confíes en el Señor en este tiempo. Y no solo en este tiempo, sino en todo el resto de tu vida. La pregunta es, ¿cuántos quieren recibir esta promesa? Sería una pregunta muy boba, ¿verdad? Todos queremos recibir esta promesa. Y la vamos a recibir en la medida que cada uno de nosotros tomemos la decisión de reconocer nuestras faltas, de reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de ellos. ¿Sabes algo? Arrepentirnos no nos va a costar nada. No requerirá hacer algún tipo de sacrificio o esfuerzos humanos. Lo primero que debemos hacer para arrepentirnos, ya dije anteriormente, es reconocer y tener conciencia de lo que hemos hecho mal, de la forma como hemos obrado en algún aspecto de nuestra vida. ¿Sabe cómo se define? Y quiero leerles la definición del concepto de conciencia. Dice así, la conciencia es aquella parte de la psiquis humana que provoca angustia, temor, zozobra, pena, sentimientos de culpa, cuando violamos o transgredimos con nuestras acciones un sistema de valores y de moralidad. Pero también es aquella que provoca sentimientos de placer y de bienestar, cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras están en conformidad con nuestro sistema de valores. Y la palabra conciencia es la palabra que muchos hemos escuchado en los últimos tiempos, en estas últimas 2 semanas. Conciencia. Las noticias, frente a lo que está viviendo el país y frente a lo que está viviendo el mundo, dice que la ciudadanía no ha tomado o tenido la conciencia de cumplir con las medidas de aseo, de higiene, de cumplir con las normas que el gobierno establece de prevención para mitigar el contagio. Los medios nos informan que no hemos tomado conciencia porque siguen violentando los decretos, siguen saliendo a las calles, siguen exponiéndose al contagio y son cosas que debemos de tomar conciencia en este tiempo. Personas en España, uno mira las redes sociales y en Italia, cómo envían ellos mensajes por los medios diciendo, tómense esto en serio. Tomen conciencia de esto. Nos están haciendo una invitación y creo que Dios nos está haciendo una invitación a ser conscientes de muchas cosas en este tiempo. Y la conclusión es que muchas personas en nuestro país y en el mundo no han tomado conciencia en estos aspectos. De cambiar nuestros comportamientos, de abandonar las actitudes negativas. Todo con el propósito de un bienestar para nuestras vidas. Todo con un propósito de un bienestar que Dios nos ofrece, que Dios nos está exponiendo en su palabra, para que esto cambie, para que nuestras vidas cambien. Ahora, esto lo estoy hablando desde un punto de vista natural, de lo que estamos viviendo, de lo que nuestros ojos ven hoy. Pero quiero hablarlo en esta mañana
de la conciencia que debemos de tener cada uno de nosotros desde un punto de vista espiritual. Desde un punto de vista espiritual. Hago una pregunta, y es la siguiente: ¿de qué no hemos sido conscientes como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia? ¿De qué no hemos sido conscientes? Otra pregunta: ¿en qué aspectos o áreas de nuestra vida hemos dejado de ser conscientes? Preguntémonos eso por unos segundos. Porque esta falta de conciencia frente a lo que estamos haciendo mal no va a traer nada bueno en nuestra vida. No va a traer cambios favorables para cada uno de nosotros, sino por el contrario, hará que las cosas empeoren cuando no tenemos conciencia. O cuando hemos abandonado de tener esa conciencia que alguna vez tuvimos y hoy la descuidamos, lo desatendimos. Por ejemplo, para ilustrar lo que estoy hablando, hemos dejado de tener conciencia que las autoridades hay que obedecerles, por ejemplo. Hemos dejado de tener conciencia de eso. Se nos habla, se nos repite la palabra en cada sermón. Dios habla de la obediencia a las autoridades. Si mira Tito capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Recuérdales, ¿por qué? Porque hemos dejado de tener conciencia de que a las autoridades hay que obedecerlas. Las autoridades civiles, las autoridades religiosas, las autoridades militares, todas las autoridades. ¿Y sabe una cosa? El enemigo ha trabajado en esa área. El enemigo ha trabajado en levantar en el corazón de los creyentes y no creyentes un corazón rebelde hacia las autoridades, poco sumisas a las autoridades, que casi no escuchan a las autoridades. El diablo ha trabajado eso, el enemigo ha trabajado eso, y y eso ha hecho que perdamos conciencia de lo que Dios ha establecido como mandamiento: obedecer a ellas, ser sumisos a las autoridades. Y por esa razón la gente ve y cree que las autoridades no se les debe respetar. Muchos creen que las autoridades están para dañarnos el día, dañarnos el rato. Muchos piensan y creen que las autoridades están para estorbarnos, cuando no es así. Cuando las autoridades están simplemente para guiarnos. Velan por nosotros las autoridades. Esa es la verdad. Se ha perdido el respeto. Hemos dejado de ser humildes, actitud humilde con nuestras autoridades, porque han sido puestas por Dios. Entonces, hemos sido irrespetuosos frente a ellos y justificamos nuestra conducta, justificamos nuestra actitud hacia ellos. Muchas personas uno escucha decir en las calles: ¿cómo se le ocurre haber dicho esto, haber hecho esta o aquello? Otras personas dicen: es que no saben dónde están parados. Muchos hablan así, de esa forma, de manera incorrecta e inapropiada. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Y dicen estas cosas con el único propósito de justificar el no obedecerlas, el no respetarlas, el no ser sumiso. Y la verdad, iglesia, no nos ayuda bien. Esto no es la actitud de un creyente. Esta no es la actitud de un hijo de Dios. Esta no es la actitud de la iglesia, y creo que de ninguna persona. El mandato está, pero hemos perdido conciencia de eso. Y sobre estos temas, como el que acabo de mencionar como ejemplo, se ha perdido conciencia. Y estoy hablando a personas, como he venido diciendo en varias oportunidades, que saben y conocen el mandamiento, que seguramente una vez, por un tiempo, lo cumplieron, pero que de repente lo dejaron de cumplir. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque algo tan fundamental, algo tan valioso que debe estar en nuestras vidas, tan arraigado, que es obedecer, ¿por qué lo hemos dejado? ¿Por qué lo hemos abandonado? Y cuando perdemos conciencia o dejamos de ser conscientes de eso, entonces pues nos empezamos a desviar de la palabra, por supuesto.
Empezamos a vivir conforme a como el mundo vive, no conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros, para recibir la promesa. ¿Ve? Mire, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no nos sometemos y respetamos y somos sumisos a las autoridades? Porque hemos dejado que más bien nuestros caprichos, hemos dejado más bien que nuestras pasiones, nuestras emociones salgan a flor de piel y tengamos como la autoridad para reclamar o reprochar lo que ellos hacen. Y mire, para cerrar este punto, este ejemplo, es muy sencillo. La Biblia es clara. La Biblia es clara. En la desobediencia no hay bendición, solo en la obediencia. Fuera de la obediencia, no ser obedientes, es estar fuera de la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Cerramos este ejemplo que estoy mencionando de las autoridades con Romanos capítulo 13, versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Fuerte la palabra, fuerte. Creo que como país, como hijos de Dios, como cristianos, debemos examinarnos y preguntarnos si hemos perdido o hemos dejado de tener conciencia de respetar a las autoridades. Dice la Biblia, rebelarse, porque el no hacerlo es rebelarse contra lo que Dios ha instituido y consecuencia de ello recibirá castigo. Creo que cada uno de nosotros, bajo la dirección del Espíritu Santo, debemos hacer un autoexamen de conciencia, el cual nos permita reconocer si hemos fallado, para dar el paso de arrepentimiento, para cambiar nuestra actitud y entonces obedecer a Dios, y en vez de recibir castigo, recibamos bendición. Eso es lo que Dios nos enseña, es lo que Dios nos está hoy recordando para tomar conciencia una vez más. Ahora, frente a todo lo que nuestro país y el mundo está viviendo, creo y considero que Dios nos está llamando a eso, a volver a tener conciencia de algunos aspectos, de algunos asuntos que hemos olvidado, que hemos abandonado o que hemos simplemente descuidado por alguna razón, cualquiera que sea. Pero son cosas fundamentales y que no podemos abandonarlas o desatenderlas. Son temas y áreas que debemos trabajar todos los días de nuestra vida sin descuidarla, porque ellas traerán bendición en la medida que yo me esfuerce y trabajemos en ello. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos aspectos o áreas en los que debemos volver a ser conscientes y que debemos de retomar en nuestra vida? Número 1, voy a mencionar, si el tiempo me lo permite, 3 o 4 puntos de tomar conciencia, de retomar conciencia. Número uno, debemos volver a Dios. Debemos volver a Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 al 41 dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. ¡Wow! Aquí el autor del libro de Lamentaciones hace una invitación al pueblo de Dios. ¿A qué? A una reflexión, a un examen de conciencia. ¿Con qué propósito? Pues, ¿cuál es el propósito del examen? Mejor, de volver al camino de Dios. Y dice, ¿cómo? Elevando al Dios de los cielos su corazón y sus manos, Ahora, esta invitación al pueblo, a nosotros hoy, esa invitación de ese examen de conciencia, era precisamente porque su corazón, el corazón del pueblo, estaba apartado de Dios. Sus manos ya no estaban ocupadas para levantar o rendir adoración a Dios. El haber dejado de levantar sus manos al cielo, podemos compararlo como el haber dejado de poner la mirada en las cosas eternas, en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Creo que cuando dice levantar las manos, es porque sus manos estaban ocupadas en otros asuntos. Ya no estaban ocupadas en el trabajo, en los aspectos espirituales. Para el pueblo, Dios y el obedecer los mandamientos ya no era importante. Estaban enceguecidos,
Estaban atraídos en una vida, como dije anteriormente al principio, de una vida de libertinaje, de desenfreno, de pecado. Lo que han aprendido y lo que habían recibido de Dios en ese entonces ya no les interesaba. Habían perdido conciencia de ello. De hecho, dejaron de ser conscientes de todo lo que Dios había obrado en el pasado, con sus antepasados y aún con ellos. Habían perdido esa conciencia. Y creo que Dios en estos tiempos está hablando fuerte, iglesia. En estos tiempos Dios está hablando fuerte y claro a la humanidad y por supuesto a nosotros como creyentes. En donde Dios nos dice, hey, reflexiona, haz un examen de conciencia de lo que hemos dejado de hacer, de lo que hemos abandonado, de lo que hemos perdido, de lo que hemos descuidado en nuestra vida, en nuestro corazón. Y quiero que revisemos cuáles son esos comportamientos, que revisemos cuáles son esas actitudes, esas conductas, esos hábitos pecaminosos que hemos estado ahí, dejando que siga obrando en nuestras vidas. Y que ese examen de conciencia nos lleve al arrepentimiento y por obvia razón, o como resultado de ello, nos lleve a tener una actitud permanente de obediencia a Dios. Que ese examen de conciencia que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros de forma muy particular, muy personal, de hecho hasta muy familiar hoy en este tiempo, nos permita reconocer cuál es nuestro error, nos permita reconocer cuál es nuestro pecado, nos permita conocer a través del Espíritu Santo que nos revele y nos convenza de ese pecado para arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, cuando hay arrepentimiento, mire lo que dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, cuando hay arrepentimiento. Cuando hacemos ese examen de conciencia y decimos, sí, aquí he fallado, aquí estoy mal, estoy haciendo algo mal. Dice así, Hechos capítulo 3, 19, y nos arrepentimos, dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de ¿qué? De descanso de parte de Dios. ¡Wow! Tremendo lo que Dios habla, tremendo lo que Dios está enseñando en esta mañana, o simplemente recordando para tener una vez más conciencia en nosotros. Dice que nos arrepintamos, que volvamos a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso. Otra versión de la Biblia dice, vienen tiempos de refrigerio de parte de Dios, tiempos de refrigerio. ¿Qué promete Dios para aquel que se arrepiente? Tiempos de descanso, tiempos de reposo, tiempos de paz. En estos tiempos necesitamos paz. La gente pide paz, anhela la paz, pero necesitamos arrepentimiento, actitud de arrepentimiento. Y esos tiempos de refrigerio, Dios quiere hacer que lleguen a tu vida, a tu familia, que desciendan sobre tu casa, sobre tu hogar. Esos tiempos de refrigerio, de descanso, de reposo, lleguen a Colombia, lleguen a nuestro país, a nuestra nación, porque estamos siendo conscientes una vez más de que debe haber arrepentimiento y que debemos de poner una vez más nuestra mirada a Dios, volvernos a Dios. La buena noticia es que si en algún momento de nuestra vida, escúchenme muy bien, si en algún momento de nuestra vida como cristianos nos desviamos, tú y yo tenemos la certeza, tenemos la confianza, la seguridad de que Dios está a nuestra espalda. Recuerda la promesa de Isaías, que Dios está a nuestra espalda para hablarnos al oído y decirnos cuál es el camino, y recordarnos como siempre, y llevarnos por el camino. La Biblia dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Y sabe por qué nos habla ahí a la espalda, a nuestro oído? Porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros. Iglesia, retomemos conciencia, seamos conscientes de volvernos a Dios, poner nuestra mirada al cielo, levantar una vez más nuestras manos de adoración, en adoración al Señor, volver al camino. Eso es lo que Dios está hoy llamando a todos y cada uno de nosotros. Número 2, lo segundo que debemos volver a ser conscientes, tener conciencia, es que debemos volver a las prioridades. ¿Volver a qué? A las prioridades. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice,
porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, tu corazón. Para nadie es un secreto que lo que ha hecho Dios en este tiempo de aislamiento es llevarnos de nuevo a casa, es devolver a reunir a la familia, de volvernos a reunir con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Este aspecto sí que se ha abandonado, este aspecto sí que se ha descuidado en muchos hogares, incluyendo y tristemente en los cristianos. Y en este asunto sí que hay que trabajar, sí que ha trabajado el diablo y el enemigo, sí que ha trabajado. Y creo que hemos dejado que gane un terreno, un espacio en nuestras familias. Hemos perdido conciencia de eso. Hemos dejado muchas cosas que pasen en el lugar y no hemos tomado cartas sobre el asunto. Y lo único que hace es traer distanciamiento, apatía, división, enemistad, indiferencia en los asuntos de hogar. Y Dios está diciendo, mire, hay que volver a tomar conciencia de lo importante que es volver a las prioridades. Para muchos, Dios, como lo mencioné, y la familia han dejado de ser importantes. Por lo que se debe trabajar, porque se debe ocupar una vez más. Tenemos que trabajar en ello. Muchas personas han colocado otros aspectos por encima de Dios y de la misma familia. Los amigos, la diversión, el viaje, el trabajo, el dinero, están por encima. Y eso es lo que Dios ha venido hablando en este tiempo. Y yo creo que hace mucho tiempo atrás lo ha venido hablando de manera muy clara. Dios nos llevó a casa porque seguramente se está perdiendo la intimidad. Se está perdiendo la intimidad en el hogar con Dios, la relación con Dios. Se está perdiendo y se ha abandonado el altar familiar, algo que hemos venido compartiendo desde el principio de año, altar familiar. Y hoy Dios nos está llamando a construir, a levantar ese altar. Se ha perdido el tiempo de oración. Nos hemos ocupado de otros asuntos en casa, menos del Señor. Hay que ser conscientes. Es lo que el Señor nos está inquietando el día de hoy, en esta mañana. Dios nos llevó a casa porque la comunicación se ha perdido. La comunicación en casa se ha perdido. Y cuando la comunicación se pierde, entonces las relaciones se enfrían. Cuando la comunicación se pierde, entonces las relaciones se vuelven apáticas, se secan y mueren. Mire lo que pasa cuando no somos conscientes de las prioridades. Dios nos llevó a casa para que aprendiéramos a escuchar a nuestra familia, para que pudiéramos ocuparnos del corazón, de la vida de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, para que nos ocupáramos del área emocional, sentimental, espiritual de los de casa. Dios nos llevó a casa para que los hombres, escúchenme muy bien, hombres, Dios nos llevó a casa una vez más para que tú y yo, como hombres, como cabeza de hogar, volvamos a retomar, a ser conscientes del papel que debemos de cumplir. Hombres, ¿qué estamos haciendo hoy en casa? Hemos retomado, hemos sido conscientes de ello. ¿Qué estamos haciendo? Yo te invito, hombre, a que tomes o retomes y hagas ese examen de conciencia. Porque debemos hacerle que nuestra casa, vuelva a haber presencia de Dios. Presencia de Dios. Cuando tú te levantas en tu casa, con tu familia a orar, desciende paz. El Señor derrama su paz. Hay gozo, hay alegría, reposo, dice. Lo que me preocupa y lo que Dios ha venido inquietándome en este tiempo es que muchos hemos entendido el propósito de este aislamiento, de esta situación difícil que estamos viviendo, sí, pero que vamos a superarla en el favor y con el poder de Dios. Pero ¿qué va a pasar? La pregunta es, cuando termine este tiempo, cuando estemos saliendo de este tiempo, es ¿cómo vamos a terminar? ¿Cómo vamos a salir? ¿Igual a como entramos? ¿O realmente vamos a salir diferentes? Me preocupa es que sí, la situación es un poco difícil, económica, laboral, yo lo entiendo, yo lo comprendo también. Pero ¿será que termina este tiempo y entonces nos vamos a enfocar una vez más en lo que no es importante, como es Dios y la familia? Y no estoy diciendo que lo demás no es importante, lo es. Pero nos vamos a preocupar más
por esas cosas que por lo que Dios está hablando? ¿Cómo vamos a terminar este tiempo? Muchos están preocupados ya hasta por el día de Semana Santa. Muchos están preocupados por qué va a pasar en diciembre, en junio, con las fiestas y las celebraciones que se hagan. No, ya no estamos para eso. Ya no estamos para eso. Hey, sé consciente de eso. No estamos para eso. ¿Cómo vas a terminar? Yo pido al Señor y oro por cada uno de nosotros para que lleguemos a terminar este tiempo de una forma muy, muy diferente. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33 a 34. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les serán añadidas. Usted lo sabe muy bien, usted lo ha escuchado muchas veces este versículo. Por lo tanto, no se angustien, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. ¿De qué debemos ocuparnos? ¿De qué debemos ocuparnos? De buscar primero a Dios. Eso es lo que dice Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. De esa forma como tenemos que volvernos a Dios, pero no estoy hablando del primer punto, ya voy a hablar de lo que estoy hablando. Ya retomo lo que estoy hablando, que es las prioridades. Pero toca hablar de esto, porque Dios debe seguir siendo el primero. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. En cuanto a la familia, 1 Timoteo 5:8 dice: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y el pasaje nos habla de una provisión, y no solo de la provisión económica material, sino también de aquella provisión emocional y espiritual, de esa provisión de tiempo que nuestra familia está demandando y está necesitando y está requiriendo. Esa es la provisión. Eso es lo que Dios está demandando hoy, que tomemos conciencia de eso. Ahora, voy terminando. Cuando usted y yo tenemos, o somos conscientes, que debemos volver a las prioridades. Eso denota a un creyente, escúchame con atención, denota a un creyente que quiere poner en orden su vida. Claro. Y aquel que pone en orden su vida demuestra o revela ser una persona, un creyente espiritual. Escúchalo muy bien. El que pone en orden su vida revela ser espiritual. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, dice: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, de paz. El espiritual conoce que en el orden hay bendición. El espiritual sabe que en el orden está Dios. Dios está allí. Y donde está Dios, dice la Biblia, hay paz. Hay paz. La Biblia dice: no se preocupen, no se angustien. Ya lo leímos, no se preocupen. Pero si volvemos a las prioridades, amar a Dios, la familia, entonces vendrá paz y bendición. Número 3, rápidamente, número 3. Lo tercero que debemos de volver a ser conscientes o a tener conciencia es que, número 3, nos necesitamos los unos a los otros. Muy rápido, voy terminando. Necesitamos de los unos a los otros. Estas expresiones de muchas personas que dicen: yo puedo solo, yo no necesito de nadie. Ya, yo creo que esa situación ha mostrado que no necesitamos. Y siempre nos vamos a necesitar, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, la parte B dice: esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. En este tiempo que estamos viviendo, ha dejado en evidencia de que el ser humano y los creyentes nos necesitamos. De eso debemos ser una vez más conscientes, retomar esa conciencia. Para nadie es un secreto que en la medida que avanzan los días, avanzan los años, el corazón de las personas se ha vuelto egoísta, egocéntrico, apático, trabajan solo para sus propios intereses, y eso lo vemos también. Pero lo que hoy nos está enseñando Dios es que no necesitamos. Y allí también ha trabajado el enemigo, pensando en que no necesitamos de nadie.
Aún muchos piensan que no necesitamos ni siquiera de Dios. Cuidado con eso, cuidado con eso. Quiero hacer un paréntesis aquí para toda la iglesia. Yo lo he venido diciendo con las personas que me comunico por teléfono, por WhatsApp, por los diferentes medios. Mire, estoy hablando de que hay que tomar conciencia, ser conscientes de que nos necesitamos. Por lo tanto, extiendo esta no sé, invitación, este llamado, para que por favor usted como miembro de la iglesia, conoce a alguna persona que en este tiempo esté necesitando de nuestra ayuda como iglesia, me la haga saber. Por favor, estamos atendiendo personas, estamos extendiendo la mano de misericordia, de amor a las personas que hoy están teniendo o viviendo necesidad en cuanto a cualquier situación, alimentos, para transporte, lo que se necesite. Por favor, los invito a que Dios ponga en su corazón personas que seguramente están necesitadas. Y si le podemos ayudar, levanten la mano, aquí estamos, llámenos y con todo el amor, con toda la disposición, toda la generosidad, estamos dispuestos para hacerlo. Cierro el paréntesis. Entonces, dice la tercera carta de Juan, versículo 4, dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Wow. ¿Quieres alegrar el corazón de Dios? Ayuda a otros. Lo está diciendo ahí. Ayuda a otros. ¿De acuerdo? Número 4, termino. ¿De qué otra cosa debemos ser conscientes? ¿De qué debemos ser conscientes o qué hay que retomar esa conciencia? De que nuestra manera de pensar debe cambiar. Sí. Después de este tiempo, yo creo que no vamos a ser iguales. Creo que hasta los mismos medios de comunicación dicen: cambia el chip. Y nosotros no podemos ser ajenos a que nuestra mente debe cambiar, a que nuestra manera de pensar debe ser diferente. Por supuesto, no a la manera del mundo, no a la manera de como el enemigo está enseñando, no, sino a la manera de Dios. Nuestra mente tiene que ser renovada a través de la palabra de Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, tenemos que pensar como Cristo. Yo me acuerdo una vez, al principio de mi vida cristiana, los pastores y líderes me enseñaban, frente a cualquier decisión, frente a un camino que debía tomar, siempre me decían: Quique, haz estas preguntas. ¿Qué pensaría el Señor? ¿Cómo actuaría el Señor? Y esas son preguntas que puedo decir que tristemente hemos olvidado, que hemos abandonado. Hemos dejado de considerar qué pensaría Dios en esto. ¿Qué diría Dios frente a eso? ¿Cuál sería la decisión del Señor frente a lo que se le haya presentado? Ya hoy ya no lo consideramos tanto y es tan fuerte en nuestra vida. Ya consideramos más, el mundo considera más lo que digan los amigos, las apariencias que uno quiera reflejar ante los que le rodean. Parece que eso fuera más importante. Y tenemos que volver a los principios, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, para que nuestra mentalidad cambie, nuestra forma de pensar sea diferente. Entonces, son 4 puntos, termino, 4 puntos que el Señor nos lleva a considerar para que volvamos a tomar conciencia. Número 1, volver a Dios. Número 2, ¿qué? Retomar las prioridades. Número 3, que nos necesitamos los unos a los otros. Y número 4, que debe haber un cambio de pensamiento, una forma diferente de pensar. De eso debemos de tener conciencia. ¿Para qué? Para decir: Señor, esto lo he abandonado, esto lo he dejado de practicar, esto lo he hecho a un lado, y creo que es tiempo para arrepentirnos.
Ese es el llamado que Dios está haciendo al mundo, al pueblo cristiano, al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Permítame orar por unos segundos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias, Señor. Gracias porque nos está llevando, Señor, a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo a retomar, Señor, conciencia de lo que hemos abandonado seguramente en nuestra vida, en diferentes áreas, Señor. Padre, yo oro, Señor, y gracias por tu palabra, porque esta es la que nos enseña, Señor. Nos enseña el camino, Señor, Padre del cielo, para recibir esa promesa que diste al pueblo, al pueblo tuyo a través del profeta Isaías, Señor. Dios mío, cambiarás nuestro lamento en alegría, en gozo, en baile. Señor, cuando oremos y clamemos, tú nos escucharás y tú responderás. Señor, que cuando nos equivoquemos, nos desviemos a la derecha, nos desviemos a la izquierda, tú estás a nuestra espalda, hablándonos al oído, diciendo cuál es el camino, Señor. Qué bendición, pero estás demandando arrepentimiento y nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y gracias por tu palabra, en el nombre poderoso, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora vamos a orar por los cumpleañeros y vamos a orar también por los aniversarios. Entonces, permítame orar por ustedes. Gracias, Señor, por las personas que cumplieron años en esta semana o que estén cumpliendo años hoy, Dios. Los bendecimos, gracias, nos gozamos y alegramos por su día de cumpleaños, Señor. Pedimos, Señor, una bendición sobrenatural, cielos abiertos para ellos, provisión en todas las áreas de su vida, Señor. Dale sabiduría y mucha salud, Dios, que disfruten de largos años de vida, Señor, en tu presencia, llenos del Espíritu Santo. Dios, gracias te damos por sus vidas y oramos por los aniversarios, los matrimonios, Señor, que estén cumpliendo años de aniversario también. Gracias porque tú levantas familias fuertes, matrimonios firmes y estables en el nombre de Jesús. Gracias porque tú levantas matrimonios, Señor, radicales. Gracias porque tú levantas matrimonios fundamentados en ti, Jesús, en la roca, Dios. Gracias porque tú levantas matrimonios, Señor, de testimonio en el nombre de Jesús. Y oramos por los anhelos, los deseos de cada matrimonio y por supuesto del hogar, Señor. Concédelos conforme a tu voluntad, conforme a tu tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias. Celebramos cada cumpleaños, celebramos esos aniversarios en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a tomar en este momento la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, bendecimos este pan, símbolo del cuerpo que fue colgado en un madero, Señor, por causa, Dios, de esa incredulidad de tu pueblo. Pero, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque el sacrificio que pagaste por cada uno de nosotros, Señor, fue por amor, fue por un amor, Señor. Declaramos la palabra de fe, Señor, que por tus llagas, Señor, somos sanos, Señor. Y gracias, Señor, porque hay sanidad, Señor, al tomar la cena del Señor. Bendecimos el vino, símbolo de la sangre que derramaste en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Hoy, Señor, nos has llevado, Señor, a través de este mensaje al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, porque nos hemos arrepentido, Dios, y a través de la sangre de Cristo, Señor, somos limpios en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este momento, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar la cena del Señor. Iglesia, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el mensaje. Seguiremos en contacto, seguiremos enviando otras reflexiones. Y qué bendición, replique. Te invito a que repliques este mensaje a muchas personas que hoy necesitan ser conscientes de lo que hemos abandonado y hay que retomar. A todos,
Dios los bendiga, Dios los bendiga. Los amamos mucho, los extrañamos con todo nuestro corazón. Créame que cuando nos volvamos a ver, no vamos a darnos un fuerte abrazo. Dios los bendiga y seguimos orando y seguimos en contacto. A todos, chao.